El número 20 aquí venía al colegio. Y yo con el hijo del maestro, que se llamaba, el maestro se llamaba don Camilo Juan Oltra. Era de Muro de Alcoy. Y yo pues venía al colegio y tenía mucha amistad. Bueno, con su hijo siempre estábamos juntos los dos, éramos del mismo tiempo. Y nos hicimos unos tirachinas, y nos pusimos a romper nidos, Y salió el maestro. ¿Qué hacéis? Y su hijo dice, papá, pues tirándole a las piñas de los pinos, y dice, los pajaricos caen en el suelo muertos, ¿quién se ha caído? De los sustos, Joder, aquí ya está el lío. Ahora, entré para dentro del colegio. Entramos, cogí una regla, poner las manos así, los dos, el hijo y yo, los dos, con las manos así. ¿Qué te he hecho? Nada. Pues si no te he hecho nada, porque quitas la mano. Al hijo igual. Y aquí castigado, ¿Vale? Nos castigó. Cuando era la hora de comer, mi padre, pues no viene el chiquillo, pues no viene, ¿qué pasa? Bajó mi padre aquí, habló con el maestro. ¿Qué pasa, mi hijo? Que no? Y está ahí castigado con el mío. Le contó la cena, bueno, y a las 2 nos dejó que nos fuéramos. Cuando llegué a mi casa, dije mi padre, apareja la mula y ponte a labrar. Digo, pues ya la hemos fastidiado. Digo, padre, no comió. Dice, cuando termines, come. Me puse a labrar. En la noche mi madre me bajó de comer sin que lo viera mi padre. Me bajó un poco de comer. Come que no te vea el padre, que no te vea. Vale. Me comí aquello. Cuando ya me pareció, vale, mi padre, tira, ya está bien, mañana más. Pues cuando ya tenía 12 o 14 años, me acuerdo de una cosa que a lo mejor... Yo tocaba un acordeón y los mozos de aquí me buscaban para irme con ellos a los bailes, a tocar. Mi padre no quería, pero yo buscaba los que yo más amistad tenía y le decía, tú ves, y en broma a mi padre. Le dice, no, si vamos y no pasa nada. Pero yo en el otro día estaba hecho un perro. Pues se juntaban en las casas, los mayores jugaban al truque, se hacían cosas también, se hacían pillerías, y nosotros pues tocábamos y a bailar y ya está. La gente joven que iba, que todos los de por aquí era, y los de allá arriba pues les costaba más bajar aquí, claro. ¿Y qué voy a contar? La vida, pues hombre, yo ni he pasado hambre ni he padecido, pero muy aburrido. Luego, cuando tenía 9 años, fui a escuela, pero a uno que venía dando lecciones. Y yo iba de mi casa del 1 al Portichuelo, una finca que hay en el Portichuelo, bajaba por lo menos 2 o 3 kilómetros. Y así me enseñé lo poco que me enseñé, hasta los 26 años viví aquí, sí. Aquí subíamos porque hacían un poco de baile, aunque me pillaba muy largo, pero venía hasta aquí a bailar, a jugar las cartas, como se ha comentado, hasta que me casé yo. Todos se casaron todos. Como aquello estaba pegado al término de Yecla, casualmente se casaron todos con yeclanas, digamos, y el único que se casó en Villera fui yo. Poquísimos años, 5 o 6 años, mis padres vivían en la calle Baja y había un señor que era el tío Neri y tenía ganado. Y para mí le regalaron a mis padres una chotica, un cabritico. Y ese cabritico fue creciendo, esa chotica, la echaron a eso y se hizo un ganado. Y yo con el ganado me iba por todos los montes, bajaba a la Cueva Lágrimas, me iba a la Capilla al Fraile con el ganado y eso. Y un día maté una serpiente.
Y mi cuñado era el tedero, no sé, los tederos también tenían allí casa. Y cuando él era cazador, y fue por un sitio que sabía que había ido yo, y fue a mi casa enfadadísimo, riñéndome, dice, pero ¿qué estás loca? ¿Pero cómo se te ocurre? Si esa serpiente era un alcuzón. Eran unas recortonas así que no eran largas ni nada. Dice, si eso era un alcuzón, si eso se te revuela, te habías quedado allí. Ni más rabioso que fue. Y así fue mi vida, con el ganado, hasta los 14 años. Segaba, mi padre era muy mañoso, criaba tomateras, pimientos, allí había de todo. Sí. Y venían las personas del Pinoso, y yo no sé qué medios había en el Pinoso, que había arroz, allí había de todo. Y le subían a mis padres, y mi padre les daba tabaco. Él llevaba tabaco, sí, como panizo, era igual que un panizo, el tabaco, alto, muy alto, y las hoja por hoja, las secaba y luego las molía, no sé, con algo que los restregaba. Y entonces hacía tabaco y se los daba a los del Pinoso. Yo me acuerdo de los domingos en la tarde, que se iban a una casa, por allí arriba, todos los colonos que habían por allí arriba. Donde más me acuerdo que íbamos era al 30, que vivía Regina, una señora coja, y Juanaco, él le decía Juanaco, no tenían familia ni nada. Y me acuerdo que íbamos allí mucho. Los hombres a jugar al truque, las mujeres a charrar, y los chiquillos a jugar a la calle, todos los domingos en la tarde, todos. El día que tocaba en mi casa, mi madre, no sé entonces, unas habas, no sé lo que hacían, y unas patatas asadas, y pasaban el domingo. El domingo sí que se juntaban bastantes colonos de por allí. Y así se fue pasando la vida. Luego mis hermanos los llevaron a la guerra, mataron a los dos. Y mis padres, claro, ya estaban muy amargos, estaban pasaicos. Y así he vivido yo toda la vida. Y luego ya pues nos vinimos a Villena, lo colocamos en la fábrica de raspado de Manuel Rey, a hacer zapatos, y ahí he estado toda la vida haciendo zapatos. Fui muy feliz, mi hija May y mi hijo Salvador, tengo dos más. Entonces yo de aquí no tengo que contar nada más que bueno. Hay quien dirá, pues yo tal y quinto, no, yo viví muy bien y estuve muy bien. Hasta el primer golpe, que tenía 11 años, yo hasta los 11 años fui la princesa. A los 11 años se murió mi padre, a las 2 de la mañana mi padre venía conmigo en las fiestas, como esto estaba pues eso, 4 horas de carro, mi mula no era de broma. Y en las fiestas y en la feria él siempre me bajaba. El día 25 de octubre se puso a arreglar su carro como lo hacía siempre, y el día 26 a las 2 de la mañana se murió, en vez de irnos se murió. Entonces ese golpe sí fue duro, fue grande, ya quedamos mi madre y yo solas, yo era hija única, y aquí estuve, pues luego ya nacieron mis hijos y ya pues con ellos vivíamos bien, hasta que se llevaron la maestra, porque yo aquí vivía muy bien, pero hasta que la maestra desapareció, que la última maestra fue Elia Navaja, fue la última maestra que tuvimos aquí. Cuando ella ya se la llevaron, pues entonces yo me tenía que llevar a mis hijos, porque mis hijos aquí no podían quedarse sin escuela, y es lo que hice, llevármelos. Yo ya tenía 30 años cuando me fui de aquí, desde los 3 meses, y ellos tenían, mi hijo 11 y mi hija 14 iba a cumplir. Entonces ya me los tenía que llevar. Y nada, hasta ahí fue la vida. Yo salía todos los días, me levantaba todos los días a trabajar. Trabajar sí, trabajé con toda seguridad, más que ninguna mujer de la sierra. Me tocó trabajar mucho y lo hice con orgullo, lo hice muy a gusto y hasta aquí. O sea, que mi paso por la sierra fue bueno, no pasó ni más ni menos. Ellos chiquiticos venían a trabajar conmigo. El que no llevaba 1 kilo porque no podía, llevaba medio, pero había que trabajar y trabajábamos y luchábamos y felices. Había mucha armonía porque nos llevábamos muy bien, todos gracias a Dios, y nos seguimos llevando por la cuenta que les tiene. Si no se llevan conmigo les pego. Yo conocía esto era mío. Como esto era mío, esto para mí era mi vida. De hecho, había nacido aquí, como aquel que dice. Tenía 3 meses ya.
O sea, que esto era mi vida y yo aquí vivía, yo aquí cantaba como un canario y yo esto iba libre como... Muy bien, yo aquí he vivido muy bien, en fin. Haces lo que tienes que hacer, como no conoces otra cosa, está muy bien, ¿no? Hombre, Pero... hay muchos ratos malos, muchos fríos, muchas historias, pero yo también lo vivía así un poco como divertido, ¿no? En parte era muy sacrificado, ¿no? Pero como chiquillo eso lo hacías, pues no sé, esto es lo que toca y tú lo hacías jugando, lo hacías de aquella forma. Entonces, yo la verdad de la sierra, pues también tienes tus recuerdos pues, peores y tal, pero vamos, yo en principio yo creo que me queda más con lo positivo que con lo negativo. Un buen recuerdo, pues no sé, le diría lo mismo, pues cuando me iba, cogía, subía en la mula y me iba porque a mí me encantaba. La mula era mi caballo y mi caballo, bueno. Y ya está. Y allí me lo pasaba yo en grande y la mula se metía por debajo de la olivera como diciendo, ¿cómo me quito de encima esto? Y sí se la quitaba. Yo me lo he pasado muy bien aquí también. Y sí se la quitaba. Y sí se la quitaba, ya lo creo. Saltaba muy alto y daba la vuelta y caía de pie, pero bueno. Sí, bien ella. Claro, bien. Yo he estado contenta el tiempo que he estado. Además, de hecho, a mí me gusta mucho la naturaleza y como naturaleza esto es maravilloso. Porque hemos hablado de los lotes y a lo mejor no hemos hablado en sí de lo que tenemos. Porque la verdad que aquí tenemos una riqueza inmensa. Yo lo creo que es así. Porque eso de poder salir y respirar sin respirar olor a gasolina, Ni a todas nada. esas olores tan antipáticas que por lo menos a mí me caen tan mal, Eso es estupendo. eso vale muchísimo. Eso es estupendo. Para mí es lo que, Mira, os diría que es lo que más valor tiene de Sierra de Salinas. De hecho, tu hermano pequeño está ahí. Hombre, Vino hace muy ayer, bien, hace muy se bien. vinieron ayer y ahí están. Sí, o sea De que... disfrutarla el que puede más. Y me pregunta, y me hizo la pregunta, ¿cómo era un domingo? Pues coño, pues yo no me acuerdo de los domingos. Un domingo era otro día cualquiera. O sea, yo concepto, hasta que viví aquí, de lo que era un domingo no lo tengo. Claro, Sí que sé que 11 años. como excepción, el domingo, cuando ya a lo mejor se oscurecía un poco antes, había alguna familia que se quedaban cada semana en una casa y allí pues cada uno ponía algo, uno tocaba la guitarra, O no se ponía nada y así. luego pues volvíamos, yo me acuerdo, de volver, pues si había luna te veías un poco y si no pues con algún tipo de candil o lo que sea, pues volvías desde la otra casa. O linterna si había. Pero en cuanto a día como fiesta, es lo que no tengo concepto, no, aquí no había, vamos, yo no me acuerdo de Con esa edad. distinguir un día normal a un domingo, ¿no? Pero así que va, animales, hay que hacer siempre lo mismo. Ni se necesitaban bancos, hay cajas de ahorro. Eso, yo no los conocía, yo jamás sacamos dinero en mi casa, jamás le hemos debido nada al banco, porque yo gastaba lo que tenía, no, parte de ello, si no mañana, si no había, no había. Servíamos de lo que teníamos, íbamos a Villena por lo que hacía falta, que aquí había muchísimo, porque aquí pues eso, pues leche, huevos, carne, todas esas cosas no hacía falta, harina que la cogías aquí el trigo, el pienso para la mula también lo cogías aquí, que había que labrar, pues claro que había que labrar. Yo he labrado, no me importa, y a lo mejor hoy labraría. Con una mula hoy, seguro que aún labraría. Yo he labrado, no me importa. Mi hijo me quitaba la vertedera que tenía 7 años, o los freí, y yo le decía, no, pero si yo voy bien, no, mamá, déjame. Te querías hacer importante, ¿no? Bueno, sí. Mira qué fuerte que estoy, mira que soy capaz de hacer esto. Mi marido corría, Cualquier trío, ¿no? mi marido corría con el ganado aquel como una loca y más cosas. No, me iba con la abuela temprano y luego volvía, me arreglaba y al colegio. Y al colegio, eso. Yo qué Sí. sé, yo os digo de verdad, como infancia maravillosa. Pues sí. Ya mis hijos también han estado en el campo lo que han podido, pero como nosotros, y eso de no... El dinero para mí es que tiene el valor que tiene. Pero lo más bonito sería poder vivir sin necesitar. Y cuando yo llegué a ese solar, miré para arriba para el peñón de mi abuelo y le prometí a mi abuelo y a mis padres que ahí habría una casa. Aunque le dije, aquí habrá una casa, aunque sea lo último que haga en esta vida. Y ahí está la casa. Más pequeña, porque no tenía dinero para hacerla tan grande y tan hermosa. Más pequeña, con lo que me hace falta, pero la casa está ahí, como se lo prometí a ellos. Creo que no lo ha hecho nadie en la sierra de los que la tenían tirada. ¿Es Andrés o no es? No lo ha hecho nadie. Mi padre era del número 23 y mi madre del número 8. Y claro, como mis abuelos vivían aquí, cuando se casaron,
Yo nací en Villena, después de la guerra civil, recién terminada la guerra civil, y en los 40 nací yo. Y entonces a mí me trajeron a los 7 días aquí a la sierra. Pero como mis abuelos vivían cada uno en su casa, nosotros cogimos el número 22, lo llevaba mi padre y allí estuve viviendo hasta los 6 años. Y ya cuando murió mi abuelo, entonces nos pasamos al número 23. Y así sucesivamente. Ya en el número 23 ya pasó a mi padre, luego ha pasado a mí. Esa casa tiene 12 hectáreas y 20 y algunas centíareas. Y ahí entonces era todo cereal, viña y oliveras. Luego las oliveras, como eran más inferiores, pues ya se fueron arrancando y fuimos pusiendo almendros. Y hasta ahora. Mi juventud, pues fatal, porque a la escuela yo no he ido, casi. Me acuerdo que venía a la escuela porque entonces no había maestro aquí, en mi época, y un guardia que era retirado de aquí, cuando se jubiló de aquí de la colonia, se fue al número 26, a la casa de Paco, y vivía allí. Y él nos daba clases en la escuela, nos daba clases, que yo lo recuerdo casi poco, porque era muy pequeño. Solo me acuerdo que cantábamos el Cara al Sol. Nos hacía cantar el Cara al Sol. Eso no me ha olvidado. Y ya en el 44-45, cuando ya vino la primera maestra, entonces yo ya no podía venir a la escuela, porque ya era mayorcico y ya iba con el ganado. Desde muy pequeño, de 8 o 9 años, ya iba con el ganado. Y entonces lo poco que aprendí, lo aprendíamos de noche. Veníamos de noche a escuela y nos daban clases y así aprendí lo poco que aprendí. Y yo recuerdo que cuando tenía 17 o 18 años, prefería pasar un domingo aquí que no en Villena. Y así pasó mi juventud hasta que me fui a la mili. Estoy jubilado, pero subo cada vez que puedo, porque me gusta esto. Esto es que me encanta a mí, me ha gustado siempre, me he criado aquí y me gusta. Luego ahora a mis nietos también, a mis hijos también les gusta, porque como se han criado aquí de pequeños, también les gusta, pues suben mucho. Y ahora a mis nietos, pues yo les regalo la casa para que ellos suban más y suben también. Y así está corriendo la vida. Mis nietos ya son la 5ª generación y a mí me gusta mucho. A mí me gustaba mucho la ayuda que había entre los colonos. Por ejemplo, a la hora de la siega, pues llegaban y se juntaban 4 o 5 colonos, cogían, se segaba en una casa, en el colono de una casa se segaba a lo mejor la mitad de la siembra, luego se cambiaban a otra, en fin, que se ayudaban. A la hora también de la trilla, también. Luego había otra cosa, también estaba muy bien, por la ayuda, por ese que estaban todos juntos, se llevaban muy bien, salvo que siempre había alguno extra. Las cosas son así. En diciembre, a últimos de diciembre o primeros de enero, se hacían matanzas, mataban los cerdos y todo esto. Entonces, claro, un cerdo que te pesaba 120 kilos, hacían falta pues 5 o 6 personas para la mesa, matarlo y todas esas cosas. También se ayudaban. En fin, que primero iban a la casa de un colono, después iban a otro, y así pues sucesivamente había una comunicación entre ellos bastante buena. Los días de fiesta, los domingos, por ejemplo, pues mi padre era uno de los que tocaba la guitarra, mi tío Tedero también, Ramón. Entonces veníamos aquí al colegio, a la escuela, y se apartaban los pupitres, estos que se dicen, y se hacía baile. Ellos tocaban la guitarra y los más eso pues bailaban. En ese caso, como ya era muy pequeñín, pues salíamos a la calle a jugar al escondite, en fin,
a las tornijas esas, como todas esas cosas. Pero había la verdad es que estaba bien. Y así, a la hora de esto de subir, por ejemplo, estoy contando cosas que todas esas cosas las he pasado yo. Cuando se iba a Villena, bajaban también igualmente, a lo mejor se juntaban 4 o 5 colonos, llegaban, cargaban el carro del abono, todos, y subían para las Sierra Salinas, que son 4 horas de Villena aquí a las Sierra Salinas, de carro. Cuando llegaban a la polla, cogían y de los que iban 4 o 5, desenganchaban las mulas del resto de los carros y lo enganchaban en un carro solo y lo subían arriba, a la pollada. Cuando subían a volvían, bajaban con las mulas, cogían otro carro, porque claro, uno solo era imposible, porque normalmente a lo mejor llevaban 700 800 kilos de abono. Entonces se ayudaban, eso es prácticamente lo que yo he conocido aquí. Había solidaridad. Entonces llegaban un día o sobre todo un fin de semana, varios colonos, o los que podían, y se dedicaban a arreglar la carretera. Ahí he estado yo también. Todos los baches los tapaban con romeros, con tales, se echaban varios estos cubos de estos de tierra y eso, y por lo menos se allanaba la carretera, que estaba bastante bien. Muy bien. Lo que ha dicho Antonio hoy, a mí me gustaría vivir aquí, porque estás tranquilo, estás bien, te ves con gente que yo ahora, muchos colonos de aquí, yo no les conozco, es la primera vez. Algunas veces cuando subo a algunas reuniones, no tengo la suerte de subir las reuniones por el trabajo que tengo, pero este ambiente a mí me gusta. Es un ambiente sano y legal, que es lo bonito, que hay poco. Muy bien. Yo me acuerdo con 9 años que me fui un invierno a coger oliva, que no se me olvidará en la vida, con más frío que pasé. Y sí, luego coger la oliva del suelo con el frío, con el hielo, se hacían unos pellejillos ahí. Debajo. Decía, si coges esta cestica, te damos no sé qué. Y nosotros ahí, venga, coja oliva. Ala. Una peseta creo que era. Si coges una cestica así medianica, una peseta. Si coges un poco más grande, te daremos 2 peseticas. Y entonces, para coger aquello, había que... Un día de fiesta aquí. Por una matanza. Unas Pascuas, cosas así. Otra cosa no había. La matanza, pues la gente, si era familia, si eran amigos, se juntaban en la casa, hacían lo que es la matanza, almorzaban, y luego las mujeres hacían el embutido con las máquinas esas de madera, y pasaban el día. Los hombres luego jugaban a las cartas, después de la comida y de todo, y se pasaba así. Y en la Pascua pues igual nos juntábamos, pues mucha gente, los que querían. Ale, pues vamos a merendar, ale, todo en mucha armonía, en buena... Eso sí que había. Mucha paz, mucha tranquilidad y gente muy buena. Lo siento, pero no hablo. Yo sé por lo que es, por mis padres. Y eso son muchos recuerdos, muchas cosas, pero todo este cambio que Andrés ha hecho con esto, pues ha sido la alegría de todo. Andrés y toda su gente, que tiene un equipo muy chulo. Un equipo bueno. Pertenezco al lote número 26, que fue entregado en su momento a mi bisabuelo Sebastián Esteban Cerdán. A su fallecimiento pasó a su mujer, mi bisabuela, María Francisca Micó. Posteriormente ya a mi abuelo materno, mi abuelo Andrés, y en la actualidad pertenece a mi madre. Ya, por lo tanto, pertenezco a la 5ª generación en este lote. Y es tanto el arraigo, tanto la historia. Para mí es tan emocionante el venir a este sitio,
si lo digo a nivel particular, cuando yo me planto delante de esa casa donde hace ya 100 años plantearon su vida mis bisabuelos, para mí es sinceramente emocionante. Veo esos árboles que con tanto trabajo y con tanta ilusión pusieron allí en ese mismo sitio mi abuelo, que en aquel momento, con su hermano, que contaba con unos 18 años de edad, y mi abuelo nació incluso en el siglo anterior, era de 1896. Para mí eso es sobre todo emocionante. Pues el lote tiene una extensión de 16 hectáreas y algo, y unas 4 de cultivo y el resto de pinar. La casa está en perfecto estado, prácticamente para poder vivir. Puede que se haya desviado un poco de lo que sería una casa de la colonia, pues tiene una instalación de luz solar, en fin, para adaptarlo un poco a lo que serían las comodidades de hoy, un aseo dentro del patio, en la casa, en fin, pero la casa está perfectamente habitable y conservada, la mantienen mis padres en la actualidad. Pero digamos que igual que se han ido heredando las tierras y las casas, pues también se ha heredado esa gana de conseguir la propiedad que por derecho no correspondía, ¿no? Y nada, pues ha sido, ya te digo, la suerte. Cuando yo me hice cargo de la asociación, digamos que el contencioso ya estaba encaminado. Y podía haber coincidido con el presidente de antes o con el de después, era cuestión de tiempo. Yo sí que es verdad que he tenido la gran suerte de que coincidiera conmigo. Y hay mucha gente a la que yo se lo agradezco mucho, que parece que yo soy aquí un poco el maná de esto. No, yo he tenido mucha suerte de coincidir así. Que he hecho pues lo que me ha tocado en su momento, pues como cualquier presidente hubiera defendido ese tema. Ha coincidido conmigo y con mi junta directiva, vale, pues yo soy el presidente y soy el responsable de las cosas buenas y de las cosas malas, pero que nadie piense que las cosas las he hecho yo solo. O sea, he hecho un poco labor aquí de todo el mundo. A mí me gustaría que esta colonia, no solamente dentro de los próximos 25 años, sino para siempre, se mantuviera con el espíritu colonial con el que se creó. Que no perdiera su estructura, si bien se adaptara a los nuevos tiempos, en mejores accesos, en seguridad, en mantenimiento del monte, pero que ese espíritu familiar y colonizador con el que fue creada se mantuviera para siempre. Esto se mantenga como se ha mantenido siempre y es como nosotros lo hemos conocido y como lo hemos heredado. Ese sería mi deseo.